Tercer bloque de este programa especial Justicia Legítima y empezamos ahora a ver qué pasaba allí en Buenos Aires cuando ocurría este encuentro, pero además teniendo en cuenta que ocurría un día después de que sea también el inicio de actividades en la Corte Suprema de Justicia. Y una inicio fecha de año judicial, claro. Claro, y una fecha adelantada, porque normalmente la Corte Suprema comienza su actividad después de que el presidente o la presidenta se dirige a la Asamblea Legislativa. Como se sospechaba, o por lo menos ese era el rum que había en tribunales en Buenos Aires, como se sospechaba que Cristina Fernández de Kirchner iba a hacer algún anuncio, al comienzo del programa veíamos lo que dijo, y porque además el día 27 y 28 se realizaba este encuentro por justicia legítima, casualmente y por primera vez en muchos años, la Corte Suprema convocó a todos los jueces del país para presenciar ese discurso, porque además era el cumpleaños número 150 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue un discurso muy interesante el que hizo Lorenzetti, porque todo el tiempo intentó mostrar a la Corte Suprema actual como parte de lo nuevo y no como parte de lo viejo. Porque de alguna manera me parece que se veía venir esta idea de una justicia legítima que le iba a plantear demandas. Pero la estrategia muy clara de Lorenzetti en ese discurso fue decir: yo formo parte de una generación que es casual, que es la generación anterior a lo de que en su mayoría se puede identificar a justicia legítima, y esta generación ha hecho cambios muy importantes y marcó todo el tiempo esa necesidad, ese discurso diferente a lo viejo en la justicia. Y si hacemos una lectura política, la foto de ese día dejó también algunos datos a destacar, como por ejemplo la no presencia de algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Por ejemplo, no estuvo el ministro Alac allí, y no estuvo tampoco la Procuradora General de la Nación. Ni tampoco la Defensora General de la Nación, que es Estela Mares Martínez, que fueron las dos mujeres que convocaron a justicia legítima. Y aquí es otro dato importante a tener en cuenta: son dos mujeres las que han llevado adelante y las que han convocado este grupo, y me parece que no es menor el tema de género en esta historia. Y queda muy marcado que comienzan a dividirse las posiciones, ya, ¿no? Esto pasaba un día antes, lo de la Corte Suprema, y después el encuentro en la biblioteca donde estuviste, y quería preguntarte qué sensaciones había, sabiendo justamente, Dante, que había tenido lugar ese discurso de Lorenzetti 24 horas antes. Bueno, la sensación era que no iban a entrar en el juego de qué lado estamos. Todo el tiempo se planteó que la Corte Suprema es, si se quiere, una corte compañera, pero que ha hecho algunas cosas interesantes, pero le falta mucho por hacer. Y el planteo era: nosotros estamos aquí para reclamar las cosas que faltan y no para juzgar lo que no se ha hecho. Y de algún modo se lo estaba juzgando también. Era una situación muy interesante. Ahora, miembros de la Corte Suprema no había en el encuentro de justicia legítima. No había, pero sí había un denominador común o un nombre común. Muchos de los presentes tienen como referente jurídico, y me animaría a decir referente político dentro de la justicia, a Eugenio Zaffaroni, que no estuvo presente, pero en los discursos se percibía mucho de su discurso, de su manera de ver la justicia argentina. Sí había miembros de las distintas Cortes Supremas o tribunales superiores, como tenemos aquí en Córdoba, a nivel provincial, ¿verdad? No, bueno, pero los de Córdoba no estaban, ¿eh? Ninguno. No estaba ninguno, y se cuidaron de no aparecer ni siquiera con un comunicado o poniendo la cara, mucho menos. Estaba, por ejemplo, el presidente o un integrante de el máximo tribunal de Santa Fe. Hablamos con él, es Herbeta, nos dio algunas precisiones sobre cómo ve él, cómo analiza él este cambio, y también tuvo mucho cuidado en decir que hablar de justicia legítima no significa que haya una justicia ilegítima. Significa una gran posibilidad, no en contra de nadie, sino en favor de abrir una discusión que creo que el Poder Judicial se merece y necesita, para pensar en instrumentos, en herramientas que permitan mejorar la legitimidad de origen y también la legitimidad de ejercicio del Poder Judicial. ¿Por qué será que diferentes grupos están como tan asustados por este encuentro, planteándolo como si fuese un enfrentamiento con la justicia de siempre? No, mire, tratar de pensar en una justicia legítima no significa que haya una justicia ilegítima. Sería una reducción muy simplista. Significa tratar de pensar en cómo ganar mayor legitimidad, incluso legitimidad social del Poder Judicial. Nosotros partimos, sí, de una base mínima que es un diagnóstico sobre que existen problemas en el Poder Judicial. De lo contrario no tendría sentido.
como que existen necesidades de cambio, de lo contrario no tendría sentido ponernos a discutir. Y por otra parte, el debate me parece que es algo que no debe asustar a nadie. Me parece que el debate, la posibilidad incluso de escuchar los disensos, son un condimento y hacen a la esencia el funcionamiento de cualquier institución. Decíamos, Dante, que no hubo nadie del Tribunal Superior de Justicia, pero sí importantes miembros del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Decían, teníamos aquí invitado al doctor Pérez Barberá y ahora seguimos recibiendo personas que nos visitan. Está con nosotros un defensor oficial. Es esas personas a las que uno acude cuando no tiene plata para que lo defiendan. Bueno, el Estado pone una persona que acompaña a esa persona en su proceso judicial. Rafael Ortiz, lo saludamos, muchas gracias por venir. Gracias, buenas noches, encantado. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cómo vive usted este proceso. Y aquí quiero aclarar que los defensores oficiales son integrantes del Poder Judicial, y esta es mi experiencia y me hago cargo de lo que digo, pero normalmente son, entre comillas, ninguneados dentro de la estructura, porque en Córdoba pasa una cosa muy particular. Su jefe, la persona que está por encima de ellos, es un juez, y en algún momento eso puede llegar a generar alguna contradicción dentro de su trabajo. Le pregunto, ¿cómo se sintió ahí entre tanta gente que pensaba parecido a usted? Bueno, en primer lugar fue muy emocionante, sobre todo la primera jornada cuando se inauguró el encuentro, porque por primera vez hay un debate desde dentro de la justicia planteando una serie de aspectos progresistas y diferentes al común y al de toda esta época, estos años pasados. Como defensor oficial de la provincia, no estoy sujeto a un juez. Nuestro ente superior a nosotros es el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, que eso ya depende de cada uno, como en cada juicio, y ahí es donde entran también estos principios de justicia legítima, que cumpla su función más allá del juez, del fiscal o la Cámara o el criterio que tenga. ¿En defensa de qué? Del justiciable. Eso es lo importante y eso es lo que de alguna manera se plantea en este encuentro, que la justicia sea un servicio legítimo y decidido en función de la gente. Eso es lo importante. Usted como defensor oficial conoce lo difícil que es para mucha gente el acceso a la justicia. ¿Cuánto hace falta en Córdoba para que ese acceso a la justicia sea más posible y de esa manera democratizarla? Bueno, efectivamente ese es uno de los problemas que presenta el Poder Judicial, que es la posibilidad de que los sectores más vulnerables, los que tienen menos recursos, puedan acudir, ingresar a la justicia y dentro de la justicia, ya en los propios juicios, tengan la posibilidad de una defensa técnica acorde con la causa, con la importancia y con los derechos que han sido vulnerados. Entonces, entiendo que hay que ampliar no solamente la posibilidad de ingresar, sino que ya una vez dentro del propio proceso penal, civil, laboral, esas personas tengan un adecuado y eficiente servicio de justicia, porque si no, efectivamente quedan desbalanceados con otros que tienen recursos y que pueden, como contraparte, precisamente influir, y esa es otra de las cuestiones de justicia legítima, que la desigualdad a nivel de la justicia justamente sea equilibrada por el Poder Judicial, no que se mantenga y se profundice esa desigualdad. Doctor, recién lo entrevistábamos a Pérez Barberá y él decía que a la justicia cordobesa le faltan importantes todavía transformaciones. Usted que es defensor oficial, ¿a dónde apuntaría en este caso con lo que le toca vivir a los cordobeses todos los días que concurren a tribunales? Bueno, en primer lugar, entiendo que en la conformación del Poder Judicial de la provincia de Córdoba falta todavía. ¿Por qué? Hemos avanzado con los concursos para ingreso, para la carrera judicial y para acceder a juez. Pero esos órganos que hoy seleccionan y designan los magistrados, como es el Consejo de la Magistratura, tiene que tener participación popular. Tiene que haber órganos que no solamente sean las corporaciones, que son las que hoy definen esa selección, corporaciones de gobierno, de Tribunal Superior de Justicia, Asociación de Magistrados, sino que otros organismos de la sociedad tienen que intervenir. No solamente los empleados judiciales, como hay en otras provincias, sino también organismos de derechos humanos, que conocen y han lidiado durante 35 años con el Poder Judicial. Entonces, en primer lugar, ampliar la participación. Incluso en Córdoba hay un decreto imitando al nivel nacional, donde, por ejemplo, para nombrar a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, se abre la posibilidad de objeciones y observaciones de la ciudadanía cordobesa. Lo mismo tiene que ver con los magistrados, porque si no, ocurre como lo que ocurrió con uno de los concursos que hubo en el Consejo de la Magistratura, donde el número 1 de ese concurso tuvo que ser destituido por el jurado de enjuiciamiento porque era un agente de inteligencia en la época de la dictadura. Y eso hace referencia a lo que hablaban antes, de lo que es
la permanencia de sectores enquistados todavía en el Poder Judicial que responden a otros lineamientos no democráticos. Y ese también es uno de los postulados de justicia legítima. ¿Será posible en Córdoba plantear esto que plantea Cristina a nivel nacional de el voto popular para integrar ese Consejo de la Magistratura? Yo creo que es posible. Y además me extraña en algunos constitucionalistas que planteen que esto no sería acorde con lo que establece la Constitución. Todo lo contrario. Nuestra Constitución, uno de los principios clave es el hecho de la participación popular. Por eso acá en nuestro país está vigente la soberanía popular. Entonces, ese principio de elección yo creo que va acorde con los principios básicos de nuestra organización democrática. Otro de los principios de la justicia legítima para que tengan vigencia dentro del Poder Judicial. Doctor, una imagen muy repetida que mostramos los noticieros es la gente fuera de tribunales con el clamor de justicia. Y muchas veces hasta queda vaciado de contenido esto, ¿no? ¿Cómo hace la justicia para darle respuestas a esa gente? Que muchas veces va más allá del caso puntual que ellos plantean, sino que lo tienen como una demanda ya incorporada donde sienten que allí no son atendidos sus necesidades. Bueno, ese es otro de los puntos claves, que también en Córdoba, en la provincia, tiene un gran déficit. ¿Cuál es el perfil del magistrado que hoy está vigente en Córdoba? Entonces, entiendo que ahí hay un gran déficit, más allá que funcione el Consejo de la Magistratura, y hacia la formación de ese magistrado, de ese funcionario judicial. Una formación que debe cambiar. Una formación que debe cambiar ya inclusive en la Facultad de Derecho. Deben incorporarse esos principios ya de la reforma universitaria del 18, que hablaba de la monstruosidad del puro universitario. Acá sería la monstruosidad del puro judicial. Por ejemplo, en Córdoba hay una tasa judicial que todo el mundo sabe, todo el mundo profesional, académico, que es inconstitucional, ningún juez se ha animado a declararla. Entonces, en Córdoba se ha diferido el aumento de jubilación, ningún juez se ha animado a declararla. Hoy sale en las publicaciones justamente una problemática en relación con un caso. La justicia tiene que estar al lado de la gente y de sus intereses. Y eso creo que es un gran déficit y tiene que ver con el perfil, el nuevo perfil, otro principio de justicia legítima, de los jueces al lado de los intereses de la mayoría.